El Señor los bendiga abundantemente. Bienvenidos a este su programa, Catequesis Viviente. Y hoy, como todos los lunes, vamos a estar hablando sobre el perdón. Y vamos a iniciar leyendo nuestro texto bíblico que semanalmente, una y otra vez, le estamos repitiendo para que se grabe no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y para ello vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a buscar el capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18, versículo 21, que dice: Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Eso significa? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Es decir, que ya nosotros deberíamos tener lo que se llama una cultura del perdón. ¿Por qué? Porque esto debería formar parte ya de nuestra vida diaria. Y con frecuencia nos estamos encontrando con que, a pesar de que con frecuencia, escuchen la palabra con frecuencia, a pesar de que con frecuencia se nos dice a nosotros que los demás siempre nos quieren hacer daño y no te diste cuenta con qué intención lo hizo, pero es que tuviste la sal y la pimienta que le puso a lo que estaba diciendo, y comentarios como ese que nos hacen pensar que efectivamente la gente quiere hacernos daños. Sabemos que no todo el mundo nos quiere hacer daño. Sí es cierto que hay ocasiones en que algunas personas nos quieren hacer daño, eso es verdad, no lo podemos negar, pero no todo el mundo quiere hacernos daño, y no podemos estar viviendo pensando que todo el mundo, todas las personas, todos los que están a nuestro alrededor tienen algo negativo contra nosotros y por lo tanto nos quieren dañar. Y es que si tomamos las palabras de la hermana, lo que queremos decir en el fondo es que dependiendo de nuestra experiencia de vida, dependiendo de qué cosas tengamos en nuestros recuerdos, pues así mismo entonces nosotros vamos a reaccionar frente a las cosas que nos digan las otras personas, ya sean los cercanos, que pueden ser nuestros familiares, papá, mamá, hermano, esposo, o los lejanos. En estos casos, muchas veces las instituciones que nosotros nos enojamos con quien nos brinda el servicio de luz, nos brinda el servicio del teléfono, sin comentarios, el servicio del agua, sin comentarios. Entonces, dependiendo de ese tipo de experiencia que nosotros tengamos, entonces así mismo vamos a reaccionar y pensamos que los que están a nuestro alrededor desean hacernos daño. Y efectivamente, precisamente porque pensamos que los demás nos quieren hacer daño, es que tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir cargando sobre nuestros hombros a todas aquellas personas que de una forma u otra nosotros pensamos, creemos. ¿Se están dando cuenta que estoy hablando de pensar, de creer que nos están haciendo daño? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque se está oyendo mucho en las personas el hecho de creer que los demás son tan malos, que solamente viven tramando qué hacer, tramando qué decir, tramando cómo permitir que las cosas te salgan mal o que a ti te vaya mal. Por eso es que estamos hablando de las falsas concepciones del perdón. Y dentro de las falsas concepciones del perdón, estamos viendo que creemos que el perdón es algo que no es. Y porque pensamos que el perdón es lo que no es, por eso entonces no perdonamos. A lo largo de esta programación hemos visto que perdón no es Olvidar. Perdón no es Negar. Perdón no es. No puede ser una obligación. Y este último punto que tocamos, que perdonar no puede ser una obligación, las personas nos han preguntado fuera de aquí que cómo es eso. Tratamos de explicarlo lo mejor posible, pero hay una realidad. Y que nada que tú hagas obligado, lo haces bien. ¿O tú has hecho alguna cosa que te hayan obligado bien? Ni comer tan siquiera. Porque si me obligan a comer algo que no me gusta, tampoco lo recibo así como de muy buena manera. Y si nuestro Dios, nuestro Señor, es un Dios de libertad, precisamente porque es un Dios que respeta la libertad del hombre, tampoco te obliga a perdonar. Te da el ejemplo, te da el modelo, porque recuerden, hagan las cosas como yo la hago, o hagan las cosas que yo hago, y harán las cosas que yo hago, y la harán mejor que yo incluso. Pero obligarnos, el Señor no nos obliga ni siquiera a salvarnos, porque Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Para todo requiere nuestro concurso, y el perdón requiere una serie
de facultades que tenemos nosotros como personas que deben ponerse en movimiento para que esto pueda darse. Es más, hay ocasiones en que tú le hablas a la persona de la necesidad de perdonar y automáticamente dice, no me hable de esto porque me duele la cabeza. Se le mueven todas las facultades a personas, es decir, en esto entra en juego nuestra emoción, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, toda mi persona, o sea, yo biológicamente entro en juego, yo físicamente, yo emocionalmente, yo espiritualmente. Y la hermana mencionaba hace un momento que nosotros debemos tener lo que es la cultura del perdón. Y estamos trabajando este tema porque a lo largo de la experiencia que se tiene en el hogar de la Divina Gracia como tal y las personas que se acercan al hogar, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones conocemos lo que es la palabra de Dios, pero se nos olvida cómo poner en práctica esa palabra de Dios y que las falsas concepciones que tenemos de lo que es el perdón hacen que no podamos poner en práctica esa palabra de Dios como tal, como Él nos las pide a nosotros, que es perdonar 70 veces 7. Y es que 70 veces 7 suena como, wow, todo el mundo me va a agarrar de bobo, me va a agarrar de tonto, De Congo. me va a agarrar de Congo. Y efectivamente utilizamos que me va a agarrar de Congo. No, no te va a agarrar de Congo. ¿Y sabes por qué? Porque al Congo nadie lo conguea. El Congo es el que conguea a los demás. Entonces cuando dice me agarró de Congo, no, el Congo siempre gana. Lo que perdemos somos a los que el Congo le hace la trampa. Entonces es una expresión que utilizamos para manifestar algo que en realidad pues lo manifestamos contrariamente, al igual que manifestamos contrariamente lo que es el perdón. Ahora, hoy vamos a tocar exactamente el tema que vamos a tocar hoy es... Perdón no significa sentirse igual que antes de la ofensa. Y es ahí el detalle. ¿Por qué tú crees que uno cuando perdona no se siente igual que antes de la ofensa? Si usted se comió mi emparedado, el que a mí tanto me gusta, ¿Para qué lo dejaste donde yo lo viera, pues? y usted me dice, ay, Leida, perdóname, yo, hermana, yo te puedo perdonar, pero yo le aseguro que yo no vuelvo a dejar otro emparedado cerca de usted porque sé que se lo va a volver a comer. Esto es un ejemplo, este es hipotético, ¿eh? Eso no pasa en la vida real. Perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa, es decir, que yo no tengo que volver a tener los mismos sentimientos, las mismas emociones, la misma cordialidad, el mismo espacio. No puede estar como que exactamente igual que antes porque entran en juego muchas cosas que son las que vamos a ir viendo en detalle dentro de este espacio. Y es que nosotros con frecuencia lo que hacemos es que confundimos lo que es el perdón con la reconciliación. Porque es que yo pienso que como te perdono, automáticamente... Compañera del chilingue. Faidú. Entonces, automáticamente pensamos que desde el momento que yo te perdono, yo tengo que reconciliarme contigo. Hay dos cosas. Hay que ver que perdón y reconciliación no es lo mismo. A ver, si a usted una persona le hizo un daño, y esa persona se murió, después de que le hizo el daño, se murió. ¿Cómo se va a reconciliar con esa persona? Dígame. Y si alguien le ha hecho un daño, y usted no sabe quién es que le hizo el daño, pero el daño se realizó, ¿cómo se va a reconciliar con esa persona? Cuando yo perdono, sencillamente recuerden, le otorgo, le regalo la libertad a un prisionero. Y ese prisionero, a dos prisioneros, mejor dicho, a dos prisioneros. Le regalo la libertad a aquel que me hizo el daño, que me ofendió, y a mí, que estaba cargando con ese daño, con ese ofensor. Porque recuerden que quien más se beneficia con el perdón es quien perdona. Y creo que en esta parte, hermana, es importante, de acuerdo a la experiencia, y nosotros tratamos de hablar, si bien es cierto de lo que nos dice la literatura en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo psicológico, tratamos de traer muy presente lo que nosotras vivimos como experiencia de perdón y sanación. Y creo que esta parte de no sentirse como antes de la ofensa es importante que la vayamos detallando porque en las relaciones de pareja, de amistad, incluso las relaciones de padres con hijos y de trabajo, se confunde mucho este tema de la reconciliación y pensamos que una vez que perdonó todo tiene que ser exactamente igual que antes de que me hubieran ofendido o que hubiera pasado el daño que me hicieron. Y en muchos casos no necesariamente tiene que ser así. Y no tiene que ser así porque... Imagínense ustedes que yo estoy viviendo
Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Y vamos con el caso que pone todo el mundo. Todo el mundo habla más de la suegra. Yo no sé por qué, porque mi mamá era una suegra estupenda, maravillosa. Mejor dicho, los yernos la querían más a ella creo que las propias hijas, porque mi mamá siempre, mejor dicho, era la suegra modelo. Pero yo no sé por qué siempre habla más de la suegra, pero vamos a seguir con lo que normalmente dice la gente. Imagínense usted que unos casos que a veces se dan, que usted vive con su esposo, y como el esposo quiere tanto a su mamá y es hijo único, o es el que se quedó con ella, se van a vivir juntos. ¿Con quién viven? Con la suegra. Pero ¿qué pasa? Este señor está acostumbrado a la comida de mami, al planchado de mami, al lavado de mami, a la limpieza de mami, y todo lo de mami, y todo lo de mami. Entonces, ¿con quién está compitiendo la esposa? con mami. Con mami. Pero la esposa, ¿por qué se fue a vivir con la suegra? Porque el esposo le dijo, es que mi mami no se puede quedar sola. Pero ¿qué sucede cuando llegan allá? En lugar de tú cumplir con tu función como esposa, viene la mamá o viene la mami y sigue haciéndole al hijo lo que siempre le ha hecho. Como consecuencia, entonces ya se da una rivalidad entre la suegra y la nuera. Ahora, tú empiezas a verla a ella como una rival y ella empieza a verte a ti como su rival. Y en lugar de vivir en armonía, ya están viviendo entonces en una situación de guerra, de violencia y muchas veces de violencia extrema, porque entonces el hijo se involucra y le da la razón a mami. Y aunque mami no tenga la razón, mami seguirá teniendo la razón. Entonces, como mami se siente grande, poderosa, que tengo a mi hijo, entonces se da la situación de maltrato. Entonces, en unas ocasiones es la mamá la que ofende y en otras ocasiones es la esposa la que ofende. Al final del caso, estamos viviendo en una situación de guerra y de violencia. Entonces viene la esposa y se queja con el hijo, y viene la mamá y se queja con el hijo. Todos se quejan con la misma persona, y ya le digo, toma partido muchas veces, muchísimas veces, toma partido por la mamá. En otras ocasiones toma partido por la esposa, y partido, dije toma partido, pero en realidad está partido él porque no sabe por cuál de los dos lados va a agarrar, aunque agarre por uno de los dos. Como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Una de las dos personas va a sentirse más humillada, más maltratada, más herida y más dolida que la otra. En ocasiones las dos se van a sentir igual. ¿Cómo se van a restablecer esas relaciones allí? Mientras exista la violencia, mientras exista la causa, mientras exista la razón para que la violencia se siga generando, se siga gestando, no se puede hablar de perdón. No se puede hablar de perdón mientras la causa generadora de la ofensa, la causa generadora de la herida esté allí, no podemos hablar de perdonar. Y no se puede hablar de perdonar por una razón muy sencilla. La herida está abierta y una herida abierta no responde a ningún tipo de tratamiento, no responde a ningún título, a ninguna forma de estímulo. ¿Por qué motivo? Porque el estímulo que está recibiendo, el contraestímulo que está recibiendo es mucho más grande que el estímulo que está recibiendo para que pueda darse para que podamos llegar a la fase del perdón que se necesita. Entonces, mientras esa persona siga viviendo en esa casa, no va a haber perdón. Y no podemos hablar de perdón, porque la herida cada vez va a ser más grande, el dolor cada vez va a ser más grande, el resentimiento cada vez va a ser más grande. Y llega el momento en que la persona llega a hablar incluso de que yo odio. Escuchen la palabra, horrible, yo odio. ¿Y por qué sí dice que odio? Porque cada vez que recuerdo, y miren, cuando habla así, mueve la mano y los ojos los pone grandes, y los labios se le engruesan más, y los pómulos se le salen. Y en otras palabras, al hablar de la persona que tanto daño te está haciendo y que tú dices que odias, empiezas a, escucha la palabra, mira la palabra que voy a decir, empiezas a diablificarte. Porque mientras el perdón nos libera y nos da paz, el resentimiento, la rabia, el odio, lo que hace es llenarnos de amargura. Y si Dios es amor y nos llenamos de lo contrario, ¿qué estamos reflejando? Cuando hablamos de amor y hablamos de perdón, hablamos de reflejar el rostro de Dios, porque eso es lo que se da en nuestro cuerpo, eso es lo que se da en nuestra cara, eso es lo que se da en nuestros ademanes, eso es lo que se da en todo nuestro ser. Pero cuando hablamos de resentimiento, de rabia, de odio, todo lo contrario de Dios es lo que se da en nuestro cuerpo. Y entonces por eso decimos, se está diablificando.
En otras palabras, ha ocultado totalmente la imagen de Dios en su vida. Ahora, cuando llega el momento, hermana, de perdonar, que en este caso de la suegra y la nuera se llama, ella tiene evidencias de que esta persona ha estado haciéndole mucho daño a su relación con su pareja, con su esposo. Hay evidencias. Ella decide dar el paso al perdón, pero el hecho de que ella perdone a su suegra no significa que ella tenga que tratarla con esa confianza y con ese amor que el hijo espera, no la suegra, sino que el hijo espera que ésta trata a su mamá. Porque se trata de esto, de perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa, porque cuando empezaron el matrimonio, la suegra efectivamente la trataba muy bien, le encomendaba mucho a su hijo, pero se fueron dando situaciones que abrieron una brecha, que es la que usted acaba de explicar. Ahora, yo me pongo en el papel, yo perdono a la suegra, pero eso no significa que yo tenga que volver a suegrita querida, linda, sabiendo que ella va a seguir actuando de la manera que lo está haciendo. Mientras, vuelvo y repito, mientras se mantenga la raíz de la ofensa, es imposible que se dé una reconciliación o que se dé un perdón. Yo puedo perdonarla, sí puedo perdonarla. Me alejo, creo distancia, hay que crear distancia. ¿Para qué creo distancia? Para que esa persona no me siga ofendiendo. Mientras yo no crea la distancia que se necesita, la persona va a llegar y yo voy a estar allí y voy a recibir todo el impacto. Cuando yo pongo la distancia, ¿para qué lo pongo? Es como si yo sé que tú me vas a dar un golpe, y si tú me vas a dar un golpe, yo no quiero estar cerca de ti. Yo lo que necesito es poner distancia, cosa que si tú amagas, no me llegues. Entonces, eso es lo que hace el que yo me separe. La distancia que yo pongo de ti es una distancia de protección mía, no es de rechazo a ti. No te estoy rechazando, sencillamente me estoy protegiendo. Porque es muy diferente cuando te rechazo a cuando yo me protejo. Claro, y esto es en este caso. Pero, por ejemplo, en el caso de las parejas, los esposos, los padres con los hijos, ahí no es que yo rechace totalmente, separe, creo que tendríamos que entonces entrar en la fase de buscar ayuda de terapeutas, de acompañante espiritual, de alguien que los ayude a resolver la situación en la que están viviendo realmente. Es que precisamente muchas veces se entiende mal el amor. Y cuando se entiende mal el amor, se cree que la persona que me ama tiene derecho a hacer conmigo lo que quiera. Porque yo, totalmente tuya, ¿sí? Te pertenezco, tuyo hasta el último día de mi vida, tuya hasta el último día de mi vida. Entonces, como eres mía, entonces te humillo, te maltrato, te ridiculizo, te acoso. Y una serie de situaciones que se van dando y que le escuchaba a una chica decir, lo que pasa es que él me llama cada 5 minutos para saber dónde yo estoy. Escuchen, 5 minutos para saber dónde yo estoy. Lo que pasa es que a él no le gusta verme hablando con otros hombres. Ajá. Lo que pasa es que a él no le gusta cómo yo me visto. Lo que pasa es que él me controla y cuando le hago la pregunta, ¿y por qué tú crees que él hace todo eso? Dice, es porque me ama. Por amor. Ah, por amor. Déjame decirte una cosa, ¿eh? El amor es libertad. El amor es libertad. Y si tú estás viendo esta serie de síntomas, de signos en el noviazgo, imagínate ese matrimonio. Imagínate ese matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Agarras y dices, porque me quiere o porque me está tratando así. Pero cuando te cases, después llega el momento en que te sientes tan mal, tan acosada, tan esclavizada, que independientemente de lo que tú hagas, de todas maneras vas a sentirte en esa misma forma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Y para eso existen los profesionales. Y esto vamos a seguirlo hablando cuando regresemos después de este pequeño corte. Y continuamos con nuestro programa Catequesis Viviente con el tema del perdón. Y hace un momento cuando estábamos en el segmento anterior hablábamos de que cuando las personas se encuentran en una situación difícil y no saben cómo salir de ella, entonces necesitamos buscar ayuda terapéutica.
Y decimos que necesitamos buscar ayuda terapéutica porque también comentábamos que perdón y reconciliación no es lo mismo. Entonces, en algunos casos mencionaba la hermana, cuando hay perdón necesitamos poner distancia. Pero en los casos de familia, de esposos, papás con hijos, hermanos, pues naturalmente no podemos poner tanta distancia. Y entonces es ahí donde debemos buscar ayuda terapéutica, ayuda profesional idónea que nos ayude y nos acompañe para poder salir de la situación en la que nos encontramos. Sí, porque efectivamente hay ocasiones en que en los matrimonios se da el caso de la violencia doméstica. Y ustedes han leído en los periódicos la cantidad de femicidios. Y también hemos leído en los periódicos la cantidad de violaciones que se están dando dentro del seno familiar. No nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en familias enfermas porque estamos en sociedades enfermas. O estamos en sociedades enfermas porque hay familias enfermas. Y el grado de violencia, el grado de inseguridad que se vive dentro de la familia, porque imagínate, nosotros tenemos el hogar de la Divina Gracia, es un hogar para adolescentes víctimas de maltrato. Y en este hogar nos llegan adolescentes que han sufrido. ¿Por qué han sufrido? Porque la persona que le ha hecho daño está en su propia casa, el propio papá, la propia mamá, el hermano, el padrastro, el tío, el abuelo. Entonces, en esas situaciones, el perdón se puede dar, y se da el perdón porque nuestras chicas logran perdonar. Pero lo que no se puede dar nuevamente es que la persona esté cerca del agresor. ¿Por qué motivo? Porque ella tiene que preservarse. Claro que se han dado los casos que después de muchos años, cuando ya la joven se siente que esa persona no puede hacerle daño, es capaz incluso de atenderlo cuando está enfermo. Pues ella se siente fuerte y sabe que esto no va a volver a suceder porque ella tiene la fuerza suficiente o para defenderse o para buscar ayuda legal. Cuando uno no sabe qué hacer, no sabe cómo trabajarlo, no sabe qué decisión tomar, es mejor mantener la distancia. ¿Por qué? Porque tu seguridad personal va por encima de cualquier otra cosa. Tenemos padres maltratadores, pero también tenemos hijos maltratadores. Tenemos mujeres maltratadas, pero también tenemos mujeres maltratadoras. Tenemos hombres maltratados, pero también tenemos hombres maltratadores. Cuando nos encontramos en una situación de maltrato extremo, de maltrato en el cual tú no sabes, no tienes quien te ayude, tienes que buscar legalmente una ayuda por una parte, y por otra parte tienes que preservarte. Por eso no se justifica por ningún medio que tú digas, lo que pasa es que no tenía para dónde irme. Mira, cuando tu vida está en peligro, tienes que buscar la manera de salvarla. Igual cuando la vida de tus hijos está en peligro. Y muchas veces el maltratador te amenaza. Y tú como tienes miedo, porque el miedo es una de las razones por la cual muchas veces permitimos el maltrato. Esa persona que te está maltratando muchas veces está enferma, necesita ayuda profesional. Y mientras esa persona no reciba ayuda profesional, tú vas a estar diciendo, yo lo perdono. Es un falso perdón. Es un falso perdón porque el perdón verdadero se da cuando tú eres capaz de decir, yo te perdono y te sientes segura de que esa otra persona que te está ofendiendo realmente se está enmendando. Hay ocasiones en que la persona no se enmienda porque está enferma, ok, entonces ya es otra forma en que tenemos que trabajar de perdón. Pero lo que sí podemos decir es que no se justifica una situación de maltrato y de maltrato agravado, para ponerle algún nombre, que incluso llega a la muerte o de la pareja o de los hijos de la pareja, sencillamente porque la situación de violencia es tal que la persona no es capaz de controlarse. Y ese caso que está poniendo la hermana es muy común en el tema de las mamás con los hijos o los papás con los hijos. Vemos hoy en día que pensando el papá que tiene que darle todo al hijo, el hijo se comporta de una manera que no es correcta. Sin embargo, después que ha hecho el daño que le ha hecho su papá o su mamá, incluso poniendo en peligro a veces la vida de alguno de ellos, el hijo le dice, papá perdóname, mamá perdóname, y el papá o la mamá, pensando que perdonar es aceptar todo como antes, permite que el hijo o la hija siga actuando de la misma manera que lo estaba haciendo, y eso no es correcto.
si yo soy su hija y usted me ve a mí que yo estoy actuando de una manera equivocada, si ve que estoy haciéndome daño, mamá, perdóname. Usted me va a perdonar, pero usted debe de tomar las medidas necesarias para que yo no siga actuando de la manera en que lo estoy haciendo. Es más, en este caso se está dando mucho, ¿saben con qué? Con los celulares. Ah, ok, sí, exacto. Ustedes saben el problema que está buscando ahora en la familia, sencillamente porque, papá, como tu hijo es tu hijo, a los 9 años, 8 años, le pusiste un celular en la mano. 10 años, 11 años, 12 años, trata de quitarle el celular a los 12 años. Trata de quitárselo. Se ponen violentos, te amenazan, incluso han llegado a pegarles a los papás por un bendito celular que los mismos papás están pagando la cuenta, le están dando la tarjeta, le están cambiando el celular cuando se le daña, y por ese aparatito los chicos se convierten en agresores. Te levantan la mano y tú le coges miedo. Le coges miedo porque sencillamente es que me pegó y entonces estás llorando porque te pegó. Hay que tomar medidas. Perdonas, pero hay que tomar medidas. Porque si tú le permites eso a los 12, 13, 14 años, ¿qué esperas cuando tenga 17 o 18? Entonces, perdonar no significa que las relaciones tengan que volver a ser como antes. Ok, te perdono, pero te sometes a este tratamiento. Te perdono, pero quítale aquello que es la causa del conflicto. Quítaselo, no lo dejes en la mano. Y de hecho, eso que menciona usted ahorita nos recuerda algunos de los casos de las chicas del Hogar de la Divina Gracia que dicen, ojalá yo hubiera tenido a alguien que me hubiera corregido en el momento correcto, quizás mi vida fuera diferente en este momento. Entonces, papás complacientes, mamás complacientes, pensando que están amando a sus hijos, tengan mucho cuidado porque realmente les pueden estar haciendo un daño en lugar de un beneficio para ellos. Igual puede suceder en las relaciones de trabajo. ¿Tú sabes cuántos compañeros de trabajo son capaces de hacerte un daño sencillamente porque quieren tu puesto, porque quieren que te voten? Cuando te diste cuenta que algo de eso estaban haciendo, pues se puede perdonar, pero tienes que cuidarte la espalda. No tienes que seguir actuando igual que antes, tienes que ser un poquito más desconfiado. Ahora, claro, cada no vas a estar psicoseado pensando que todo el mundo te está haciendo daño. No, porque tienes que ser más precavido. Porque el perdón requiere que tú te liberes no que te esclavices ahora a pensar que todo el mundo y que porque te lo hizo una vez te lo va a seguir haciendo. Toma las medidas necesarias para que la situación no vuelva a repetirse. Ahora ustedes dirán, es que es muy fácil ustedes allá hablando y diciendo esas cosas. Pues mira, muchas de las cosas que estamos diciendo aquí es porque ya las hemos vivido. Entonces, precisamente por nuestra experiencia de vida. Por nuestra experiencia de vida, ya sabemos muchas de las cosas que tenemos que hacer y cómo hacerlas. Lo importante de todo esto es saber, mientras hayan dos personas, ella y yo y ella, mientras hayamos dos personas, siempre va a haber conflicto, porque ella no piensa como yo pienso como religiosa, ella piensa como laica. Entonces, laica comprometida. Entonces, pues pensamos diferente y las cosas que ella hace no son las cosas que yo haga. Y muchas veces yo no estoy de acuerdo con lo que ella hace. Yo muchas veces ella no está de acuerdo con lo que yo hago o con lo que yo digo. Pero por eso vamos a vivir en guerra. No, sencillamente, pues si hay que limar las perezas, se liman y se acabó y seguimos adelante porque definitivamente la paz completa la vamos a encontrar solamente en el cielo. Creo que hasta este momento es importante recordar que lo que estamos viendo son las falsas concepciones del perdón y los invitamos a que las anoten en su libretita para que puedan seguir ustedes en sus hogares analizando, estudiando. Y tenemos que hasta el momento hemos visto 5 de las 9 que vamos a presentar en los programas. La primera de ellas, perdonar no es olvidar. Perdonar no significa negar. Perdonar no significa que sea un acto de voluntad. Perdonar no significa que tiene que ser un acto obligado. Y el que estamos viendo hoy, que perdonar no es sentirse como antes de la ofensa. Y, sí. Y recalcamos estos puntos porque en las experiencias que me ha tocado compartir con la hermana dentro de Panamá y fuera de Panamá, conocemos la teoría, pero ponerla en práctica nos resulta un poco difícil por lo que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos falsas concepciones, en este caso, unas ideas erróneas en relación con el amor, con relación al perdón, e incluso hemos nosotros tocado temas de lo que son las falsas concepciones o las ideas erróneas del amor, que se solapan una con la otra.
ahora queremos invitarlos a que si tienen alguna duda o quieran hacer algún comentario, nos llamen al 230-1955. 230-1955. Y siguiendo con el hecho de que perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa, muchas personas se sienten como mal. Hermano, es que yo ya perdoné a esa persona, pero yo no me siento bien a su lado. No tienes que sentirte bien a su lado. No tienes que sentirte bien a tu lado, porque definitivamente yo no me voy a sentir bien con la persona que me mató a mi cuñado o a mi mamá o a mi hermano. No me voy a sentir bien. Sin embargo, escúcheme, después de que se da el acto de perdón y después de que tú has asimilado y tú estás en una situación de misericordia, un corazón misericordioso, ya tú puedes aceptar a esa persona. ¿Pero por qué? Ya el hecho pasó, ya se dio, ya lo aceptaste. ¿Tenemos una llamada? De Parque de Febre, a ver, las escuchamos. Buenos días a todos. Creo yo, no sé, lo lanzo al debate. Discúlpame, ¿no te estoy escuchando bien? Sí, buenos días. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí, mire, creo que la persona que sufre una ofensa, lo primero que debe tener es una buena autoestima, ¿no? Porque si no tiene una buena autoestima, si no se quiere a sí mismo, el que la ofende o la persona que te agrede, usualmente te manipula, ¿no? Entonces se da cuenta que tú estás en la iglesia y que, pero tú me tienes que perdonar. Y eso que tú tienes que perdonar, eso es un proceso. Todos sabemos que perdonar es un beneficio para uno mismo. Y es lo que manda el Señor. Pero también hay un proceso donde la persona tiene que sanarse interiormente para salir de ese círculo de víctima, ¿no? De ese, como usted lo dijo, ¿no? De ese ambiente donde la persona es vulnerada, es como quien dice, víctima pues de la agresión o de los maltratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que mucha gente cae en ese círculo, incluso mucha gente no se atreve a poner denuncia, ni demanda, ni nada, porque dice, no, ya yo lo perdoné. Ojo, y me gustaría que usted lo explicara. Yo puedo perdonar a una persona, pero también tengo derecho a satisfacer mi necesidad y el perjuicio que yo he sufrido, para que entonces haya una reparación por parte de la persona que ha cometido la falta, ¿no? Entonces, creo que la autoestima juega mucho en la persona y que también es un proceso. Ojo, no es que el perdón va a salir, ojalá saliera así, a flor de piel, pero el perdón tiene que trabajarse muchas veces, y muchas veces tenemos que pedirle a Dios nos ayude a perdonar y nos dé luz, incluso para, a veces tenemos en la iglesia una idea de que, bueno, nos casamos, pero lo que pasa es que nos casamos mal. Ojo, no nos casamos correctamente, nos casamos porque nos atraíamos sexualmente y entonces ahora es indisoluble, ese es tu marido hasta que te mueras. No, un momento, hubo muchas cosas en el camino, incluso puede dar lugar a la anulación del matrimonio, ¿no? Entonces tenemos que salir de esos paradigmas y esos esquemas rígidos y pedirle a Dios luz para que nos muestre el camino. Muchas gracias. Gracias a usted. Tocaste algunos puntos, varios puntos, unos que ya hemos tocado y otros que vamos a tocar más adelante. La semana entrante vamos a tocar el tema que es precisamente perdonar no significa renunciar a nuestros derechos. Eso lo vamos a explicar la semana entrante. Y si bien es cierto, perdonar es un proceso. Y es un proceso que se inicia precisamente con el punto número 1, tomar la decisión de no vengarnos. Es el primer paso para empezar el perdón. Hablaste de autoestima, yo te hablaría de dignidad. Dignidad de hijo de Dios. Dignidad de hijo de Dios. Porque cuando tú eres consciente, tú sabes de quién tú eres hijo y tú sabes lo que tú vales, el valor que tú tienes como cristiano, tú no puedes permitir que nadie te esté mancillando, te esté humillando, te esté degradando. Tú sabes que tienes un valor inestimable y que precisamente ese valor que tú tienes es el valor que te da el ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, te mantienes alerta, te mantienes de pie precisamente
Y no aceptas la humillación que se te da, no aceptas la ofensa que se te da. Es como si yo en este momento le diera un regalo a ella. Y si ella no quiere aceptar el regalo, ¿de quién es el regalo? Suyo. Es mío. Igual la ofensa. Si yo tengo tengo mi dignidad, yo me siento digno, di lo que quieras, di lo que quieras. A mí no me afecta, yo no lo acepto. Te quedas con él, te quedas con él. Y creo que este aspecto es interesante hablar un poquito de él porque muchas veces nos quedamos en el tema de la autoestima, que de hecho está en boga. Pero cuando hablamos de autoestima nos centramos en yo. Me miro yo, cómo siento yo, cómo estoy yo. ¿Y cómo piensan los demás de mí? ¿Cómo miran los demás de Pero mí? me olvido precisamente de eso que usted hablaba hace un momento, de mi dignidad de ser hija de Dios. De hecho, cuando usted le pregunta a las personas quién eres tú, te responden yo soy licenciado, soy doctor, yo soy profesor, y no se acuerdan de que lo primero, la esencia, lo que yo soy es ser hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, entonces yo busco, yo extiendo la mano y empiezo a buscar los recursos que Él generosamente nos ha regalado a nosotros para poder salir, no olvidándonos naturalmente de que en los casos en que yo sienta que mis recursos no son suficientes, debo de buscar ayuda profesional, ayuda terapéutica. Pero hablamos por eso más de dignidad más que de autoestima. Así mismo es. Y cuando nos damos cuenta que en medio de lo que estamos viviendo, nosotros dentro de nosotros mismos tenemos recursos para poder salir de ello, lo que pasa es que no creemos muchas veces en el potencial que nosotros tenemos y permitimos que sean los otros los que decidan por nosotros. En el caso de una persona humillada, por muy brillante que sea, por muy capaz que sea, por muy alto que pueda llegar, se mantiene bajo el paraguas de la humillación y automáticamente se siente soy incapaz, yo no puedo, yo no tengo, pobrecita yo. Y con ese pobrecita yo no se levanta. Entonces, todos aquellos dones y talentos que ha recibido de Dios, los ahoga. ¿Y cómo responde? Como la persona que está cargando a su ofensor sobre los hombros. Y eso se da con mucha frecuencia. Por eso en este proceso del perdón, tenemos que tomar en cuenta las falsas concepciones, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos programas. Y para eso nos hemos basado en el texto bíblico de Mateo 18. 18:21. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y es interesante también, como decía el televidente, que perdonar es un proceso. Lo hemos mencionado aquí, perdonar involucra diferentes partes de mí misma. Y cuando hablamos de proceso, podemos buscar en la literatura diferentes tipos de proceso. Hay procesos que, si hablamos del proceso como tal, que se componen de 4 etapas, de 7 etapas, de 8 etapas. El proceso que nosotros utilizamos en el hogar de sanación por medio del perdón, que también tiene su cantidad de etapas. Y como decía la hermana, lo primero que yo tengo que empezar es el deseo de perdonar, el deseo de no vengarme, que eso lo vamos a ver también en otro programa. ¿Qué pasa cuando yo decido iniciar este proceso? ¿Y qué pasa cuando yo decido no iniciar el proceso, no hacerlo a pesar de conocer cuáles son sus consecuencias? Efectivamente, y entonces, cuando yo decido no hacer el proceso, sencillamente no voy a lograr perdonar. ¿Y por qué no voy a lograr perdonar? Porque al igual que para caminar, primero gateabas, primero te arrastrabas, después gateabas, después diste un pasito, te caíste. En el perdón es lo mismo, es lo mismo. Son procesos que se van llevando poco a poco y paso a paso. Pero hay quien cree que una vez que se me ha ofendido, yo hago como que no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, y empiezo a tratar de restablecer la relación basada en una mentira. Por eso cuando tú dices, pero no te diste cuenta que hizo tal cosa, no, eso no es así. Pero te está humillando, no, lo que pasa es que ella es así. Pero te está tratando mal, no, yo no me di cuenta. Entonces, no, ya yo la perdoné. ¿Tenemos otra llamada? Arraiján. ¿De Arraiján? Ana Daira, muy buenos días. Mire, voy a bajar. Yo quisiera saber si uno perdona y olvida. Esto es importante para mí.
Es todo lo que quiero saber, porque eso se mantiene ahí, aunque uno perdona, se mantiene la cuestión ahí en la mente. Listo, te contesto. Gracias por tu llamada. Perdonar no es olvidar. A ver, voy a contarte una experiencia personal de mi familia. En 1989 se dio la invasión aquí en Panamá, ¿verdad? Cuando empezó la invasión, una de las primeras personas que cayó, que murió, fue uno de mis hermanos. Casi 32 o 34 horas después, murió otro de mis hermanos en la invasión de Panamá. Eso fue en 1989. Uno el 20 de diciembre y otro el 22 de diciembre. La pregunta que yo te lanzo a ti y a todos los demás que nos están escuchando, ¿ese hecho puede olvidarse? No, ese fue un hecho histórico, eso pasó. Y como eso pasó, eso queda allí. Y queda allí, y yo puedo hablarte de la muerte de mis dos hermanos en la invasión. Uno el 19, uno el 20 y otro el 22 de diciembre. Pero yo no te voy a hablar de eso llorando, ni diciendo, esos hijos de quién sabe qué, esos gringos, o esos batalloneros, o ese Noriega. O sea, yo no voy a hablarte a ti de eso. No voy a hablar así, sencillamente, ¿por qué? Porque, y te voy a contar un poquito más. Hubo una persona que se le acercó a mi mamá y le dijo, tía, si usted quiere, nosotros podemos arreglar este asunto porque sabemos quién fue que disparó. Y mi mamá le contestó en medio de su dolor, a mí me duele tanto lo que yo estoy viviendo, que yo no quiero que otra mamá sufra lo que yo estoy sufriendo. Deja eso así. Allí se paró la violencia, se paró el círculo de la violencia. Perdonar no significa olvidar, perdonar significa recordar sin dolor, recordar sin sufrimiento, recordar sin temor. Significa recordar algo que pasó, pero que en este momento no te está afectando. ¿Por qué? Porque ya pasó. Sencillamente, desde que diste el paso al perdón, eso queda como historia, parte de tu vida, pero no te está afectando. Si nosotros no hubiéramos logrado perdonar, nosotros todavía estuviéramos lamentándonos, quejándonos, maldiciendo lo que había sucedido, porque ¿cómo es posible? Porque entonces nos hubiéramos ido contra Dios. Imagínense yo religiosa. Señor, ¿cómo es posible que yo siendo religiosa y tú no te hayas cuidado a mi familia y tú has dicho, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas? Yo estaría reclamando a Dios todos los días el hecho de que me hubieran matado a mis hermanos. Pero como ese fue un acto que pasó, yo puedo recordarlo, yo puedo hablar de él, pero puedo hablar sin dolor. Puedo hablar como algo que sucedió y de allí sacar las experiencias. ¿Qué significa? Si nosotros podemos perdonar, sencillamente porque nos hemos dado cuenta que cuando perdonas te liberas, tú también puedes perdonar. Y eso que está allí hay que ver en qué forma está allí. Porque a medida que el perdón se da, ya eso llega como a cicatrizar. Y cuando la cicatriz está, se ve, pero no se siente. Tú puedes decir, mira, ve, yo me corté y aquí está, yo me quemé y aquí está, mira, ve a mí me hirieron y aquí está. Como hay mucha gente que dice, mire, a mí me operaron y me pusieron tantos puntos, miren los puntos. Pero está la cicatriz. Pero si tú haces así, no hay pus, no hay dolor, y no duele. No hay nada. Entonces, eso es lo que pasa con el perdón. Cuando perdonas, aunque recuerdes, no te duele, has perdonado. Y si llega por alguna circunstancia de la vida olvidar totalmente el hecho, entonces estamos hablando de que tenemos un problema. Un problema a nivel cognitivo que entonces habría que tratar. Porque algo que me pasó a mí en mi vida está grabado aquí, en mi mente, está guardado en mis recuerdos, forma parte de mí. Como forma parte de mí, pues es mío. Lo único, como dice la hermana, es que yo tengo que recordarlo de una manera diferente. Porque hay personas que olvidan el incidente, pero han olvidado el incidente sin haberlo perdonado. O creen que lo han perdonado y lo han olvidado, y resulta que cuando se vuelve a tocar el tema, como nos pasó a nosotros hace unos días, estuvimos nosotros en Barranquilla, y estuvimos tocando precisamente este tema del perdón, en El Salvador. Y estuvimos tocando este tema del perdón. Y se nos acerca una italiana a decirnos que durante tanto tiempo ella había estado tratando de perdonar y que ella pensaba que ya había perdonado, y que sin embargo cuando se tocó un punto, uno de los ejemplos que pusimos, ella sintió que de ella todo se le movió por dentro y lloró y no sé qué, y entonces decía, significa que yo no había perdonado entonces porque todavía me duele. Puede que se haya perdonado,
Puede que sí, pero existe una herida. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es la herida y lo que es el resentimiento. Entonces, existe una herida. Cuando existe una herida, te duele mucho. Entonces, si te duele mucho, hay que ponerse en manos del Señor y decirle, Señor, aquí estoy yo. Y empezar a hablar sobre eso con Él, con el que puede sanarnos, y pedirle que nos regale Él entonces la sanación y nuevamente volver a hacer el acto de perdón. Eso se está dando con frecuencia en nuestras vidas. Y con mucha frecuencia, digo frecuencia y con mucha frecuencia, vamos a encontrarnos con personas que dicen, yo pienso, yo creo, no hermana, lo que pasa es que ya yo perdoné. Hubo un caso en un retiro en que una persona decía, yo no tengo nada que perdonarle a nadie. Sin embargo, cuando hicimos la oración de perdón, adivinen qué, ella tenía grabada en su mente, miren lo que tenía grabada en su mente, que cuando era niña, el papá le daban un pedazo de carne grande y a ella daban un pedazo de carne chiquitita. Y ella tenía resentimiento con el papá porque comía más carne que ella. Miren ustedes ese detalle que nosotros decimos, pero qué bobada. Nosotros podemos decir así, pero eso estaba allí grabado en ella. Y cuando tocamos el perdón a papá, ella empezó a llorar y a llorar. ¿Y qué imagen le venía? El papá sentado con su pedazón de carne y ella con ganas de comerse ese pedacito de carne. Entonces, eso le causó a ella una herida. Y eso lo tenía ella. Entonces ella decía, con razón es que yo le digo a mi esposo y a mis hijos, aquí todos comemos igual o nadie come. ¿Por qué? Porque había algo que la estaba afectando y que la motivaba a actuar a ella en base a lo que ella había vivido de chiquita. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo les parece que se nos acabó el tiempo? Los invitamos a que revisen sus anotaciones, que esperemos que las están haciendo en sus hogares, y que en el próximo programa entonces nos ayuden a realizar preguntas que nos permiten ampliar un poco más el tema. Que el Señor los bendiga abundantemente y nos vemos la próxima semana. El próximo lunes seguiremos aquí con el tema de perdón en Catequesis Viviente.